después de que poseen y tienen, siendo dichosos primero. Porque primero es la dicha y lo demás es secuela, los demás son consecuencias, los demás son efectos. Pero nosotros los occidentales, como siempre, nos creen es al contrario, diciéndonos que primero se tiene, que primero se posee y después se es dichoso. Sin embargo, esto es falso, porque nosotros vemos los grandes seres que han experimentado la dicha e inclusive su entorno no es agradable. No, Dani, de paso, ahora más, porque una persona que tiene ahora muchos bienes, muchas cosas lo andan hasta buscando para secuestrarlo, la nueva modalidad. Ciertamente, ¿No te parece? Entonces, ciertamente. ¿Qué puede ver, qué dicha puede haber una persona que tenga que andarse cuidando, no se puede mover ni salir solo? Claro, como estudiamos gnosticismo, también aclaramos lo siguiente a la audiencia. Nosotros sabemos que ya el ángel del Apocalipsis, en su tercera trompeta y en su tercera copa derramada, que ya pasó, ya eso se ejecutó, está claro que dicha totalmente no podemos tener, porque la psicología clífica, o dijéramos el imperio de la cofradía del delito, que la Madre Divina me proteja y el Cristo me ampare, y ya tiene encauzado todo en su encadenamiento y nadie puede tener un momento de paz. Pero en ciertos límites al cual tenemos derecho como alma, que eso sí nadie nos lo quita, la clave está en vivir el instante, en ser receptivo a ese instante. Fíjense, el estado de locura. Hay estados de locura o psicopatía que devienen es porque hay una fijación interna obsesiva, desproporcionada con respecto a nuestra personalidad, que no tiene concatenación o no tiene resonancia con el mundo exterior. Vamos a imaginarnos que inclusive conozco un caso de un niño que creía, que vivía, que pensaba que era rico, pero realmente no lo era. Cuando se muere su madre, que en aquellos momentos era en una familia de ricos, como dijéramos, la doméstica, o sea, la servidumbre. Entonces él no sabía que eso era así, sino que él pensaba que él era de la familia y que él era rico. Cuando él se queda solo con sus hermanitos pobres, en un barrio pobre, él entra en una crisis interna y pasan los años y yo lo veo loco. Y me recuerda a mí en mis estados esos que llamamos noches espirituales o en pequeñas depresiones psicológicas, que cuando uno toma absurdamente o egoicamente se centra en su voluntad inequívoca contra lo que es la justicia y la vida, en toda su causación y en todo su escenario, uno realmente genera un estado de insensatez a tal punto que quiere ser una cosa que realmente no es. Entonces, al sufrir esas dos variantes, esas dos fuerzas internamente, hay ese estado, dijéramos, entre comillas, de locura. Por eso es que Salomón dice que nosotros no solamente insensatos, y también un poeta dijo que todos tenemos un poco de loco. Claro, no de atar, pero en el estado en que está nuestra psique anormal y el desarrollo del ego a tal punto, nosotros debiéramos revisarnos muy profundamente. Dani, como al decirlo ya, ¿cómo es? De poeta y ¿cómo es? Y loco, de poeta y loco todo el mundo tiene un poco, ¿no? Correcto, eso es lo que quería expresar. Entonces, mientras nosotros tengamos en nuestra psique, en nuestro mundo interno, ese yo, y no le demos espacio a la esencia, no reflexionemos, no somos capaces de dejar de pensar por un instante y de activar el centro emocional superior, nosotros realmente no solamente estamos dormidos y con prácticamente imposibilidad de despertar, sino que estamos en un estado trágico, porque se nos viene la muerte y no sabemos ni siquiera para qué vivimos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Entonces la exhortación es en ese nivel a la audiencia para que reflexionen profundamente con estas exhortaciones para edificación de nuestra propia vida, intensamente vivida en el aspecto evangélico, en el aspecto crístico, en el aspecto jehovístico, en el aspecto gnóstico, es a transformar nuestra vida como aprovechando el instante y las impresiones que lleguen, porque la verdadera dicha está allí. Ahora, cuando uno tiene el estado de compensación por conciencia en justicia, uno más bien tiene gratitud por todo, y esa gratitud le va a abrir grandes campos de beneficio interno, y es como una resignación maravillosa, porque se libera como no lo que se llama desde el punto de vista de fracaso la resignación, no, sino que es el estado de equilibrio a una compensación por un esfuerzo. Es decir, no conflicto interno por el evento externo, sino centralismo interno, o sea, antropocentrismo,
armonía y recuerdo de sí. Entonces eso nos trae a nosotros vivenciar el instante íntegramente. Allí está parte de la dicha. Dani, ya el tiempo es poco para ya lo que nos queda es traer esa petición que tú siempre haces, o lo último que tú le dejas para el programa y despedirnos para continuar con ustedes en Cantos de mi Tierra. Gracias infinitas por la atención de la audiencia. Mucha dicha, enhorabuena esta mañana por permitirme nuevamente estar en comunión a través de este conocimiento. Conclusión en la exhortación de esta mañana para ustedes es que robustezcan ese anhelo interno, ese impulso solar de su espíritu al gran cambio, que es la propuesta de la iluminación, de la exaltación del ser y de la autorización íntima. En todo caso lo pueden lograr es trabajando sobre sí mismos de instante en instante, sobre su propia esencia. Recuerden los trabajos conscientes y los padecimientos voluntarios, nunca olvidando que no existe ley ni nada externo que pueda producir el despertar de la conciencia. Es algo muy íntimo y profundo. Vamos a la petición de esta mañana. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, Divino Logos, tú que eres nuestro Salvador, que descendiste del Sagrado Absoluto Solar como divino para Martasaya, para enseñarnos a través de tu vida, de tu muerte y tu resurrección y ascensión, la senda que ha de llevarnos a la liberación, así como sanaste a tantos enfermos que te lo pidieron mientras anduviste con nosotros. También te ruego que tu misericordia se extienda hasta nosotros y también sea sanado nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Señor, te rogamos, en la paz de tu amor, que todo espíritu del mal que nos aqueje y que nos perturbe o haga daño, encadénalo en el abismo, Señor, y bendícenos y robustécenos en la luz para que seamos dignos en ti. Que nuestra esencia sea fortalecida para que despierte y venza al yo. Amén. Bueno, ha terminado el tiempo. Hay algo maravilloso que también se planteó allá en nuestro viaje por Coro, que es una inquietud muy interesante y muy polémica. Suplico a la audiencia, voy a tratarla en el marco debido de radio y espero que sea de beneplácito para todos, porque es una exhortación para edificación de nuestra propia vida, si trabajamos sobre nosotros mismos, porque nosotros lo que hacemos es encauzar nuestras inquietudes y cooperar con un grano de arena para que en comunión podamos compartir temas tan importantes. El tema surgió allí porque hay la tendencia generalizada, prácticamente automática desde el punto de vista habitual como reacción de nosotros ante los conceptos, y es referente a lo que es el temor de Dios o el temor a Dios y lo que es el miedo. Siempre nosotros, cualquier persona de cualquier nivel, he observado o mayormente he observado que confunden la palabra temor con la palabra miedo, y resulta ser que desde el punto de vista teológico y soteriológico, es decir, estudiando esto a la luz de la Biblia, de los escritos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, vemos nosotros que la palabra, desde el punto de vista teológico y soteriológicamente, es decir, en la esencia del Salvador, a nuestra esencia, que se encuentra mecanizada en este mundo por las fuerzas arquetípicas de la naturaleza, que es lo soteriológico, que, repito, la esencia salvadora, vemos que son distintas. Es decir, la palabra temor no deviene desde el punto de vista lingüístico como tal, sino que más bien tiene una connotación muy especial dentro del orden bíblico o teológico. Si nosotros nos vamos a sus orígenes, deviene del hebreo, y en ese hebreo tiene una connotación muy especial que no es la que nosotros le hemos dado occidentalmente. Es decir, que cuando la primera persona, el primer líder que dijo
que la palabra temor era miedo y que la palabra temer era miedo, cometió un error muy grave por las consecuencias que se generaron. Ahora todo el mundo dice y discute y percibe en su mundo interior algo equivocado, porque la palabra temor, que es lo que vamos a aplicar en el curso del programa, no significa miedo. El miedo es una cosa y el temor es otra cosa totalmente diferente. Perdón, Dani, una pregunta. ¿No será como más bien, para mí lo veo así, no sé, como respeto, algo más o menos? Sí, pero sin embargo, como bíblicamente está escrito, de alguna manera, que es un respeto, ¿por qué razón nosotros confundimos el temor sin un respeto, el miedo que no respeto? Ahí está el meollo. Eso es lo que vamos a tratar de exponer y a estudiar. Ahora bien, abriéndonos a lo nuevo, a las posibilidades de análisis, simple y llanamente vamos a exponer a ustedes un análisis. Nosotros vemos que dentro de la teología o dentro de la Biblia, entonces la palabra temor aparece en diversos escenarios. Nosotros no podemos explicar dentro de ese contexto o escenario o dentro de ese texto bíblico o versículo, porque ellos mismos se contradicen, pero es en este tiempo. Es decir, hasta en la misma Biblia, si nosotros la interpretamos de cierto punto de vista, se contradice la palabra temor, porque el grupo humano que cree y considera que temor es miedo, se van a argumentar en que es así. Cada quien es libre de pensar. Mi deber es, después de ver esta confusión tan grande, aportar mi granito de arena al respecto, en el conocimiento que tengo y de los estudios que he realizado. Ahora bien, hay algo interesante. El miedo, sí, más bien es una palabra estrictamente, dijéramos lingüística, que tiene su etimología propia como cualquier palabra, pero que deviene del acontecer ario. Es decir, no es una palabra de origen político, no es una palabra que tenga otro tipo de características, sino que es una palabra lingüísticamente palabra. Es la referencia que puedo hacer, porque hay palabras que tienen origen político, que no son lingüísticos, y hay otro tipo de palabras que tienen origen mántrico, que tienen origen de otro tipo, que no tienen esotérico, me explico, o mágico, no tienen nada que ver, o religioso, o dijéramos de tipo ritualístico, que no tienen nada que ver con lo lingüístico. Un ejemplo, la palabra exaltar es distinto y diferente en esoterismo, decir la palabra exaltar con H que exaltar sin H. Exaltar con H es un adefesio para la gente que conoce la lengua española y el castellano y todas esas cosas, pero la palabra exaltar debiera llevar H, porque la H es el aliento divino de la esencia pura, es decir, es Dios mismo. Entonces, si nosotros le quitamos a la palabra exaltar a la H, entonces, ¿qué estamos diciendo? Sí, porque ahí el contenido es diferente. Por eso, entonces, en el sentido interno de la palabra y de lo que ella expresa, porque la palabra tiene un contenido interno que tiene 3 alcances. Es decir, en su alcance tiene 3 niveles de expresión. Uno físico, pero tiene 2 internos. Y eso es importante que nosotros lo recordemos. En ese sentido, en esa dirección, es que estamos haciendo este planteamiento. Que la palabra temor hasta ahora ha sido para nosotros una gran confusión, semejante a la confusión que se produjo en el siglo XIX y que quedó así establecido con respecto a las palabras. Voy a poner un ejemplo como analogía a la palabra clarividencia y a la palabra imaginación. Habían 2 grupos sociales importantes que estaban actualizando el conocimiento y luchando, expandiéndose. Uno era el teosofismo y el otro ocultista, y el otro era el pseudoesoterismo, el pseudoocultismo, el pseudoteosofismo y el psiquismo y el espiritismo. Entonces, cuando ellos se enfrentan, intelectuales y no intelectuales, con la palabra clarividencia y la palabra imaginación, la originaria era imaginación creadora, porque para el sabio imaginar es ver. ¿Qué hicieron los intelectuales? Dice el maestro Samael Aumbeor dentro de ese contexto, que ellos, por connotar un ardid intelectual y darle clase, dijéramos de cátedra o de otro nivel, sofísticamente, pues, o lo que se conoce como la retórica del ego, a la palabra simple imaginación le pusieron clarividencia, y a la clarividencia aquellos la llamaban era imaginación. Entonces, dentro de estas 2 corrientes que públicamente estaban luchando, buscando adeptos o buscando proselitismo o expandiendo el conocimiento como cualquiera lo haría,
Se enfrentaron a tal punto que al acontecer el tiempo y al pasar el tiempo, hubo una confusión que todavía está establecida, que quieren diferenciar y menospreciar la palabra imaginación por la palabra clarividencia, pero el maestro Samael Aumbeor hace la aclaratoria que ambas palabras significan lo mismo, es decir, el sentido espacial que tiene como fundamento el aura luminosa cuando se unen la de la pituitaria y la de pineal, o cuando el grado de poder del fuego, del kundalini, llega a la glándula pineal. Entonces es interesante esto. Si ya tenemos un ejemplo lingüístico de la confusión que existe entre clarividencia e imaginación, encontramos otro, que es entre miedo y temor. Vamos a un corte musical. Claro, sí, cuando tenemos las 10 y 15 minutos explicando esa cosa del temor, chico, y bueno, pues miedo y temor, pues, que me parece bastante importante, porque hasta yo estoy aquí captando mucha, ¿cómo se dice? Si se quiere, enseñanza, pues, de la que tú estás explicando. Sí, es maravilloso porque esto debiera de exponerse es en conferencia. Sin embargo, vamos a tratar de editar algo al respecto. Parece que eso es lo que tenemos que hacer, porque esto es algo que vale la pena estudiarlo, porque resulta ser que en la mayoría de las personas que tienen algún tipo de inquietud, inclusive hasta gente estudiada, confunden una cosa con otra. Pero vamos a hacer la aclaratoria en niveles, vamos a ver si vamos profundizando a través del paralelismo interesante hasta que lleguemos al punto que es necesario dentro del marco, repito, de la radio, que ya son las 10 y 20 minutos de la mañana. Sí. Bien, en lo que respecta a los 7 pecados capitales, en ningún momento, del punto de vista originario, tanto a la luz del budismo milenario como a la luz del gnosticismo universal contemporáneo, netamente en su propio rayo, y dentro del cristianismo puro o del evangelio de nuestro Salvador, se ve que el miedo sea un ego, desde el punto de vista capital. Sin embargo, hay una corriente muy específica actualmente, que en las instituciones gnósticas se habla de que connotan, pues el orador connota, o el responsable de la audición connota, de que, en forma muy particular, por cierto, de que el octavo capital, sí, el octavo ego es el miedo o pecado, sí. Sin embargo, los genuinos patriarcas de la enseñanza nunca dijeron que era así. Sin embargo, vamos a respetar a cada quien, porque hay muchos yoes y no podemos entonces alargar la lista de puros capitales. Ajá. Pero desde el punto de vista cabalístico son 7. Ahora bien, nosotros sabemos, y una persona que tenga cierto nivel de sentido místico podría acordar sin necesidad de acuerdo previo que lo opuesto al miedo, sin lugar a duda, es el valor. Es decir, miedo es sinónimo de cobarde, porque lo opuesto al valor es la cobardía. Claro, desde el punto de vista más o menos físico, ¿verdad? Sí, lingüísticamente, a la luz de los contrarios, en palabras, sabemos que lo contrario al miedo es el valor, y de la valentía es la cobardía. Bueno, entonces ahí está cierta parte de lo que tú estás aclarando, pero ahí falta mucho que explicar. Ciertamente, esto es lo más elemental. Ahora bien, si nosotros nos vamos a aspectos genéricos,